Hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, lo que vamos a hacer hoy son unos ejercicios de funciones definidas a trozos. Es importante ver que estas funciones son un poco más complejas que las funciones comunes. Voy a explicar brevemente a qué me refiero con que son un poco más complejas que las funciones comunes y después vamos a hacer dos ejercicios. Entonces, hay una cosa importante que hay que ver. Vamos a poner aquí una función que es una función más sencilla. Por ejemplo, esta función es la función f de x igual a x cuadrada. Ustedes saben que cuando aquí a la función entra un número real, la función me devuelve otro número real. ¿Y quién es? Entra x y me devuelve su cuadrado. Ahora, por ejemplo, ustedes tienen f de 3 y entonces entra el 3 a la función nos devuelve el 3 al cuadrado. Eso quiere decir que nos va a devolver 9. Cuando nosotros graficamos la función, lo que tenemos que graficar son el punto que entra, coma, el punto que sale. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia en funciones que se definen a trozos? Bueno, las funciones que se definen a trozos podemos entenderlas de esta manera. Hace ratito, la función que puse, aquí entra x, la función devuelve x cuadrada. ¿Sí? Y entonces, las funciones definidas a trozos son un poco más complejas por lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Aquí, imagínense ustedes que la función definida a trozos es la siguiente. Por ejemplo, la función que te define menos x, si x es menor estricto que 1, y te da 2 si x es mayor estricto que 1. La primera cosa importante que hay que ver acerca de esta función es, primero, su notación es más compleja que la anterior. Quiere decir que esta función es como una máquina donde cuando entra el número real, la función va a hacer una cosa u otra dependiendo de cómo es el número real. Y esto, esa dependencia de qué es lo que va a hacer, está escrita aquí. Es decir, la función va a ser menos x si ese número es menor estricto que 1 y va a hacer otra cosa si el número x es mayor estricto que 1. Ahora, si nosotros tratamos de hacer un dibujo parecido al que hice aquí, como de pensar algo entra a la función nos devuelve otra cosa, aquí esta máquina que si pensamos las funciones como máquinas, entonces lo que pasa es que aquí entra x, pero en x va a ir a dos caminos posibles. ¿Qué caminos posibles son? Pues los caminos posibles es, si x es menor que 1, la función va a hacer una cosa, va a ser menos x. Si el x que entra es mayor estricto que 1, lo que va a procesar esta máquina es mandarlo a 2. Y entonces, lo que sale aquí depende de cómo es lo que entra. ¿Ok? Bien, entonces, antes de que intentemos graficar esta función, lo primero que hay que hacer es intentar ver qué pasa con diferentes números que entran a la función. Ahora, algo súper importante también es ver qué es lo que puede entrar en la función y qué no. Y eso, que es la clase pasada que hablé acerca de dominios máximos de una función, antes vamos a empezar a pensar cuál es el dominio máximo de esta función. ¿Ok? Bien, si ustedes se fijan qué cosas pueden entrar a esta función, aquí claramente dice que son objetos que sean menores que 1 o bien mayores que 1. Entonces, hay una pregunta importante. ¿Quién es f de 1? ¿Ok? Y la respuesta es no está definida. Y ahorita ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, maestra? Bueno, pues porque aquí dice que la función procesa números que son menores que 1 o mayores que 1, pero al 1 esta función no lo puede procesar. ¿Ok?
Bien, entonces, primera cosa importante, el dominio máximo de esta función son todos los reales, excepto el 1. Otra manera de escribirlo en notación de intervalos es de menos infinito a 1, unión de 1 en adelante, obviamente sin tocar el 1. Y eso es importante saberlo porque si vamos a intentar graficar esta función, primero tenemos que saber qué números pueden entrar a la función y qué números no. Ok, entonces, ahora, ya que sabemos que a esta función solamente pueden entrar todos los números reales excepto el 1, pues vamos a intentar meter números, por ejemplo, menores que 1 y mayores que 1. Vamos a empezar con los que sean menores que 1. Por ejemplo, el f de menos 1, ¿quién sería? Primero, lo que entra es menos 1 a la función, yo me voy de este lado y comparo, ¿menos 1 es menor que 1? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función? Pues es menos lo que entra. ¿Y qué es lo que entró? Menos 1. ¿Y qué me devuelve la función? Lo procesa de esta manera. Menos 1 va a ser 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ahora yo hago f de 0? La función f de 0 que voy a calcular, bien, este es el x que entra, yo me voy de este lado y verifico, ¿el 0 es menor que 1 o el 0 es mayor que 1? No es este caso, la función no va a ser esta parte, sino que va a ser la de arriba, porque 0 es menor que 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues dice que es menos lo que entra, y lo que entra es 0. Y menos 0 es 0, es decir, el inverso aditivo de 0 es el mismo, ¿ok? Ahora, aquí, como ya vimos, f de 1 no está definido, es decir, ahí no hay gráfica en este punto, y lo que vamos a hacer es ver qué pasa con otros números. Por ejemplo, ¿quién es f de 2? Ok, lo que entra a mi función es el 2, yo voy a ver qué es lo que va a hacer esta función, si lo va a procesar de esta manera o de esta manera, y de qué depende, depende de cómo es 2 con respecto a 1. ¿2 es mayor que 1? Sí, entonces lo que va a mandar esta función a f de 2 es a 2. Es claro que no puede hacer la función lo de arriba porque el 2 no es menor que 1, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos con f de 3. ¿Quién es f de 3? Bien, a la función entra el 3, yo comparo aquí, ¿se satisface esto o esto? No se satisface esto porque 3 no es menor que 1, se satisface que 3 es mayor estricto que 1, y entonces al 3 lo va a mandar al 2. ¿Ok? Y entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que hemos construido son algunos puntos que son parte de nuestra gráfica. Ok, voy a ver qué puntos son los que están aquí. Si ustedes se fijan, el que entra es la primera coordenada y el que sale es la segunda. Es decir, esto es mi x y esto es mi y. Es decir, mi f de x. Ok, en este punto lo que entra es 0 y lo que sale también es 0. Aquí, en esta parte, como no está definido, esta función no tiene nada en 1, ¿ok? En x igual a 1. Y en la parte de aquí dice que el punto que aquí sale es 2,2 y aquí el que sale es 3,2. ¿Ok? Bien, ya tenemos unos puntos de esta gráfica. Obviamente podemos hacer la gráfica haciendo una tabulación como esta y dibujando los puntos, pero de hecho nosotros sabemos muchas más cosas acerca de cómo graficarla. Esta función, como está definida a trozos, aquí dice cuántos trozos está definida en 2 trozos. Y ustedes saben graficar esta función y saben graficar esta función. Si recuerdan, esta función es una recta. ¿Qué pendiente tiene? Tiene pendiente menos 1. Es decir, va a ser, si lo vemos así, es pendiente 0. Si lo vemos así, es pendiente positiva. Y si lo vemos así, es pendiente negativa. ¿Dónde cruza el eje Y? Bueno, aquí dice que no hay nada, es más 0. Es decir, cruza exactamente en el eje. Y entonces, si recuerdan, menos 1 significa avanzamos 1 y bajamos 1. Ahora, la de abajo es todavía más simple. También es una recta, pero es una recta horizontal. ¿Dónde cruza el eje Y? Cruza en 2.
Y entonces el dibujo de esto debe de ser en dos partes. Una recta de este tipo y una recta de este tipo. Pero la pregunta es, ¿dónde es cada una? Y la respuesta no es de adivinar. Aquí dice, yo voy a hacer esta recta siempre que x sea menor estricto que 1. Y yo voy a hacer esta otra recta horizontal si x es estrictamente mayor que 1. Ahora hay algo importante. Si nosotros dibujamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ustedes ya tienen aquí unos puntos, esos los pueden graficar punto a punto, pero esto es un poco tardado. Lo que vamos a hacer es, con el conocimiento que tenemos, pues vamos a dibujar la gráfica de la función. Lo más importante es que hagamos la distinción de cuándo va a ser una cosa y cuándo va a ser otra. Aquí dice cuándo va a ser una cosa y cuándo va a ser otra. El punto que hace la diferencia entre las dos funciones es el número 1. Y el número 1 está aquí. Es decir, antes de 1 la función es esto. Después de 1 la función es esto. Si nosotros graficáramos los puntos, que esa es la idea, que ustedes los grafiquen antes de que yo haga esta gráfica, lo que tendrían es lo siguiente. Yo digo, antes de 1 es la gráfica menos x, ¿ok? Que dice que cruza en 0, avanza 1 y baja 1. ¿Sí? Y entonces, esta es la gráfica de la recta menos x. Y es antes de 1. Ahora, ¿qué sucede después de 1? Pues después de 1, lo que va a hacer es una recta, pero que es constante 2. Es decir, es una recta horizontal que donde cruza el eje y, pues lo cruza en 2. Ahora, hay algo que aquí no hice y que es importante que ustedes hagan, y lo vamos a hacer ahora, y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, bueno, y a 1 dijo usted que no lo manda a ninguna parte, porque 1 no es parte del dominio máximo de esta función, porque aquí lo dice, esta función sabe calcular cosas antes de 1 y sabe calcular cosas después de 1. Ok, bueno, entonces al 1 no lo manda a ninguna parte. ¿Qué es lo que se tiene que poner aquí? Pues un círculo abierto, porque no lo manda a 2. Y aquí abajo, un círculo abierto